Ya, lo borra. A ver, hemos visto hipófisis, tiroides, hipertiroides, suprarrenal, 4 placas. Que obviamente se subdividen, pero son 4, nos falta una. Y nuestro repaso del sistema endocrino, al igual que nuestro semestre, termina dentro de esta clase. Así que niños, felicitaciones por haber hablado de esta salida. Me interesa. Y comenten todo esto que pueda ir. No dejen que nadie me castigue acá de eso hoy. Ni una materia. Porque no vale la pena. Eso es el páncreas. Y cuando hablamos de páncreas, esa glándula, al igual que el resto de glándulas, está separada o aislada del medio interno por qué elemento. ¿De qué está hecha la cápsula? ¿Qué célula encontramos en la cápsula? ¿Qué hace fibroblastos? La cápsula se impagina en qué forma. ¿De qué está hecha la clavícula? Tejido conectivo. Denso irregular. Denso irregular. Y esta glándula fácilmente podría confundirse con una parótida o con una submaxilar. Como no estamos viendo microdos, no te la vas a confundir y yo no te voy a enfocar algo que no sea nada que ver. Lo que podemos ver desde la distancia es que hay unos pequeños puntos pardos a lo largo de todo el órgano. Esos puntos pardos corresponden a menos del 1% del total de la glándula. En este caso, nosotros tenemos que saber que esos puntos pardos que vamos a acercar ahora al enfoque, de hecho ni siquiera se presentando con la mención de la toxina, como vemos aquí, como vemos acá, ese elemento que está ahí, sabemos que no es un ácido pancreático con la atención de una toxina. ¿Por qué? Porque está rodeado por una cápsula, también una cápsula. Esa cápsula que lo rodea a todo corresponde a una cápsula de tejido conectivo laxo. Entonces el primer elemento que estamos viendo acá, este es el islote de Langerhans o el islote pancreático. Y como se dan cuenta, todas las células presentes en el islote pancreático son células pardas, son células que no tienen tanta tinción, que no se tiñen porque tienen funciones endócrinas. Y la diferenciamos de los acinos pancreáticos porque van a presentar una cápsula delgada de tejido conectivo laxo como la vemos acá. Entonces la cápsula de tejido conectivo laxo que lo rodea va a separarla de los acinos y de los acinos del lado de acá. Como van a poder darse cuenta desde la distancia, desde el fondo, hay más capilares en el centro que en la periferia. Es decir, señalamos el elemento que está acá, eso se llama capilar. ¿De qué está hecho? De epitelio plano fenestrado. ¿Por qué está más en el centro que en la periferia? Porque la secreción de hormonas pancreáticas ocurre desde afuera hacia adentro. Y eso nos divide al islote de Langerhans en dos porciones. Tenemos una cápsula de tejido conectivo laxo que lo rodea, tenemos una corteza y tenemos una médula central. La mayor cantidad de capilares se encuentra dentro de la médula. Y como estamos hablando de un islote pancreático, como estamos hablando del páncreas endocrino, esta visión no nos sirve para poder hablar de las células que lo conforman. Y como estamos en práctica, la única forma de ver a las células que conforman el páncreas es mediante dos formas. La microscopía óptica te dice que lo puedes hacer con dos tinciones, que ya vamos a ver, y la microscopía electrónica. Como ustedes no hemos visto microscopía electrónica, eso no va a entrar a ser evaluado, eso entra a partir del siguiente semestre. Lo que vamos a ver ahorita es solamente la microscopía óptica, que nos sirve para ver el islote de Langerhans, y como se les dijo, esta tinción no permite ver el islote claramente. Por eso, ¿y cómo es que llegamos a que el páncreas tiene una función endócrina? Porque en los años 20 la gente se moría por una sobrecarga de azúcar, o sea, una glicemia muy alta. Entonces, nuevamente, cápsula que con esta función no se ve tanto. La función que estamos viendo ahorita se llama función de fusin-aldehída. No sé cómo se escribe fusin, entonces vamos a poner por función F-aldehído o aldehído. Entonces la función de fusin-aldehída es la que me permite a mí ver a la porción del páncreas que se encarga de la síntesis de insulina, que fue la primera hormona pancreática que se descubrió alrededor de los años 20, 1920. Así se llama. Entonces vamos a tener acá. Si ustedes se dan cuenta, con esta placa nosotros estamos viendo a un islote. Y a diferencia de la tensión con hematoxilina que está acá, nosotros aquí vemos a dos, puede ser. Vemos unas células basofílicas
son moradas, y vemos unas células acidófilas o rojas, no sabemos cuáles son. ¿Por qué? Porque no se ve. Entonces, con la adición de fusinaldehída vemos mejor la cápsula de tejido conectivo laxo que rodea el islote de Langerhans. Entonces la cápsula se ve mejor, esta porción de aquí es la cápsula. Entonces todo eso es el islote de Langerhans, y vamos a encontrar una célula que está de color morado o basofílica. Esa célula que se ve de color morado con la adición de fusinaldehída es la célula beta del páncreas. Entonces, esa célula se descubrió en el año de 1920, y para 1923 ya la gente sabía que existía la insulina, y para 1925 ya la gente se dio cuenta que aparte de la insulina tenemos otra enzima, otra hormona, que no hemos visto ahora porque no se la conocía, y la adición de fusinaldehída se utilizó para poder ver a las células del islote de Langerhans que ahora estamos viendo ahora. Entonces, esta célula que estamos viendo acá se llama célula beta del islote de Langerhans, y va a ser una célula grande que mida de 20 a 25 micras. Es una célula grande que mide de 20 a 25 micras. ¿Y qué va a pasar con esa célula? Esa célula va a estar, como ven y como se dan cuenta, rodeada de capilares. ¿Por qué? Porque nuevamente el islote tiene una cápsula de tejido conectivo laxo y se va a subdividir en una corteza, que es la porción más externa, donde hay menos capilares, y una porción interna, que se llama médula, donde hay más capilares. Entonces vamos a tener un capilar presente aquí. Esta célula va a tener como estímulo principal los niveles de glicemia en sangre, o los niveles de azúcar en sangre, como ustedes le quieran decir. Como son médicos, glicemia en sangre. ¿Qué nos dice nosotros? Que los niveles de glicemia suelen ir, o suelen oscilar, de 70 a 100 miligramos por decilitro. Y ahora también les vamos a hacer una pregunta. ¿A partir de qué nivel de glicemia comenzamos a ver los síntomas de la hipoglicemia? En este caso, ¿a partir de qué niveles de glicemia la persona comienza a marearse, se puede desmayar, puede tener cefalea? Y esa pregunta se les van a hacer cuando estén en clínica, cuando estén en semiología, cuando estén en el hospital haciendo su internado, y es cuando una persona tiene menos de 60 miligramos por decilitro. Cuando la persona alcanza una concentración menor a 60 miligramos por decilitro, la persona comienza a experimentar los síntomas de hipoglicemia. Y esta célula, que se llama célula beta, va a estimularse cuando la célula tenga su nivel mayor, o cuando haya una presencia en sangre mayor a 100 miligramos por decilitro. Por lo tanto, este capilar, que es el que va a ayudar a que la célula se estimule, va a estar lleno de glucosa, como estamos viendo acá. Y esa glucosa va a tener que hacer algo, obviamente, para poder ser reabsorbida en el cuerpo. ¿Qué sucede? Esta célula va a tener una proteína sobre su membrana, una proteína dependiente de una proteína, no dependiente de glucosa, pero una proteína que va a encargarse de hacer que la glucosa ingrese en la célula. Esa proteína se llama canal de GLUT2 o Glucose Transporter de tipo 2. ¿Qué sucede con el canal de GLUT2? El canal de GLUT2 va a permitir que la glucosa que está en sangre ingrese a la célula. Entonces, esta glucosa que está acá va a ingresar a la célula. Cuando la glucosa ingresa a la célula, la glucosa va a transformarse en un elemento que se conoce como glucosa 6-fosfato. De glucosa 6-fosfato va a pasar a piruvato. De piruvato va a ingresar al ciclo de Krebs, y como resultado del ciclo de Krebs va a darme ATP. ¿Cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama glicólisis, y lo estudiaron el semestre pasado en bioquímica. Entonces, dentro de la célula beta ocurre un proceso que se llama glicólisis. ¿Y por qué me importa que sepan esto? No solo porque se nos va a preguntar glicólisis. Entonces, diagnóstico: páncreas endocrino, extinción, fusinaldehída, citocina F-aldehída, estamos bien. Elemento señalado: célula beta pancreática, tamaño de 20 a 25 micras. ¿Qué proteína está presente sobre su superficie que se encarga de permitir el ingreso de la glucosa? Canal de GLUT2. ¿Qué fenómeno ocurre una vez que la glucosa ingresa a la célula? Glicólisis. Como tenemos bastante glucosa, como estamos viendo acá, va a haber una mayor cantidad de glucosa 6-fosfato. Como hay una mayor cantidad de glucosa 6-fosfato, hay más piruvato que se genera, lo que va a aumentar la activación del ciclo de Krebs, y lo que me da como resultado un aumento en el ATP intracelular. ¿Por qué me importa eso? Porque aparte de tener un canal dependiente de un canal para la glucosa, esta célula va a tener un canal específico para algo que se conoce como el potasio. Y como ustedes saben, por fisiología, y que ya que ustedes vieron y estudiaron el potencial de Nernst, aquí nosotros vamos a tener un canal. Este canal que estamos viendo es un canal de potasio, y ese canal de potasio permite que la célula expulse los iones con carga positiva, lo que la va a repolarizar. ¿Qué sucede? Los niveles altos de ATP que se generan una vez que se aumenta la cantidad de glicólisis
va a bloquear a ese canal de potasio. Y cuando bloquea el canal de potasio, la cantidad de iones presentes en la célula, como no salen, van a acumularse. Entonces esta célula comienza a despolarizarse, como estamos viendo. Cuando la célula se comienza a despolarizar, esa despolarización va a tener dos efectos. El primer efecto va a ocurrir a nivel del núcleo de la célula. Entonces en el islote de láminas, dentro del islote tenemos a la célula beta, que como ustedes están viendo tiene un núcleo también. Ese núcleo va a ser estimulado por la alta concentración de iones que está presente en la célula gracias a la despolarización que tiene. Entonces se despolariza la célula, al despolarizarse se estimula el núcleo y el núcleo va a generar algo en respuesta a esa despolarización. Sin embargo, no es el único elemento que se activa cuando se sobrecarga la célula. Hay un receptor que va a estar presente, un canal también, que va a estar presente acá. Ese canal de color rosado se conoce como un canal de calcio dependiente de voltaje. Esas cargas positivas van a estimular al canal de calcio y estimulan al canal de calcio y lo abren. Al abrirlo, el calcio va a ingresar a la célula y ahí es cuando vamos a ver cómo se libera la insulina que todavía no se ha formado. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? Entonces, diagnóstico, páncreas endócrino, función, fusin aldeída, elemento señalado, célula beta pancreática, tamaño aproximado del elemento señalado de 20 a 25 micras, estímulo para que la célula haga su función, la hiperglicemia. ¿Qué sucede cuando ingresa la glucosa a la célula? La glicólisis. Proteína responsable de permitir el ingreso de glucosa a la célula, GLUT2. De ahí se estimula el núcleo. El núcleo va a comenzar a producir hormonas gracias a que está asociado a un canal, no un canal, sino a un órgano que se conoce como retículo endoplasmático. Esta célula va a producir una hormona y la va a almacenar en una vesícula. Esa hormona, por lo general al inicio, es una prehormona, es decir, que no está completamente diseñada y la vamos a tener acá de color azul, de color negro. Cuando se estimula la célula comienza a generar a esta hormona que ya estaba hecha y esa sobrecarga va a hacer que esa hormona se rompa, se fragmente. Y cuando se fragmenta esa hormona me va a dar dos hormonas como resultado. La primera es la insulina y la segunda es el polipéptido C, que va a indicarme a mí cuánta insulina se está generando. Pero no es el único elemento que está presente en esa vesícula. Aparte, nosotros vamos a tener a un elemento que me sirve para ver si hay daño dentro del páncreas, que se llama amilina. Entonces tenemos a una prehormona que se llama proinsulina. Cuando la célula se despolariza por el aumento de ATP, esa proinsulina se divide en insulina y péptido C, que me sirve a mí para ver cuánta insulina se está produciendo. Y también encontramos en esa vesícula a la amilina, que me va a indicar a mí si hay daño pancreático o no. ¿Qué pasa? Ahora tenemos que hacer que esa insulina salga a la circulación para que disminuya la cantidad de glucosa presente en sangre. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos ahora? Una vez que está diseñada y que está separada la insulina del péptido C y la amilina, vamos a expulsarla. Para expulsarla tenemos que mencionar también a un receptor proteico que está presente en esta célula. Esa célula va a tener otro receptor que no hemos mencionado, que se conoce como el receptor de M2 muscarínico. Es decir, este receptor es el de M2 muscarínico y por lo que ya saben, ese M2 muscarínico, ¿a qué elemento es sensible? Por lo tanto, está asociado al sistema nervioso. Entonces, una vez que la acetilcolina estimula ese receptor de M2 muscarínico, también se da inicio al proceso de la formación de insulina. La vesícula va a tener dos proteínas sobre su membrana, que ustedes estudiaron por fisiología, y estamos hablando de las proteínas de tipo SNER. Las proteínas de tipo SNER hay de dos tipos. Hay una SNERP que está presente en la vesícula, que la vamos a representar con el color morado, pero anaranjado, esta de acá y esta de acá, la SNERB o sinaptomerina. Y la SNERT o sintaxina, que la vamos a dibujar con este color porque tenemos. Entonces acá, la sintaxina. Entonces acá tenemos a la SNERT o sintaxina, que es la otra proteína. Cuando el calcio ingresa a la célula, el calcio va a juntar a la SNERB con la SNERT, es decir, junta a la sinaptomerina con la sintaxina.
Y al juntarlas se juntan las membranas de la vesícula y la membrana de la célula. Al juntarse, esto ocurre, ¿y qué es lo que ocurre? Que se van a poder liberar la insulina, la amenina y el péptido C. Entonces los tres elementos que vimos allá van a poder pasar a la circulación como estamos viendo. Entonces sale el péptido C a la circulación, sale la amenina a la circulación también, y aparte de eso sale la insulina a la también. Entonces ahora ya sabemos cómo se da la secreción de insulina. Lo que tenemos que ver ahora es qué hace la insulina para disminuir los niveles de glucosa. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? Así como hemos hablado de los efectos que tienen las células, las hormonas de la glándula suprarrenal sobre los órganos, también vamos a hablar de eso aquí. El primer efecto que va a tener la célula beta, indirectamente, porque lo hace la insulina, en el cuerpo, tiene que ver con el hígado. La insulina es una hormona, ¿verdad? ¿Y qué sabemos de las hormonas? Las hormonas actúan mediante un receptor. Entonces, ¿la insulina debe tener un receptor, sí o no? Y ese receptor que tenemos en la insulina, que tiene la insulina, es un receptor que está presente aquí, un receptor transcelular. Una parte afuera, una parte adentro. Y se llama TKR, o receptor de tirosinoquinasa. Entonces la insulina va a actuar en un receptor que se llama receptor de tirosinoquinasa o TKR. La insulina va a llegar a ese receptor y lo va a estimular. ¿Y qué es lo que pasa después que la hormona estimula el receptor? Se activa nuestro amigo, el segundo mensajero. El segundo mensajero de la insulina no es la proteína G estimulante ni ninguna proteína G. Se conoce como el AKT. Entonces, receptor de tirosinoquinasa, segundo mensajero, AKT. Y cuando dicen AKT, básicamente están diciendo proteinoquinasa B. Entonces, la insulina se libera por el ingreso de calcio. Llega a la sangre gracias a los capilares, del capilar va a pasar a los órganos donde actúa. ¿Cómo actúa la insulina? A través de un receptor de tirosinoquinasa. ¿Cuál es el segundo mensajero de la insulina? El AKT. Cuando llega el AKT, ese AKT va a permitir que ingrese la glucosa al hígado. Entonces la glucosa va a ingresar al hígado, como vamos a ver acá. Cuando la glucosa que está presente en sangre ingresa al hígado, y escogimos el color, esa glucosa va a entrar acá. Y cuando ingresa, ¿qué es lo que tenemos en sangre? Tenemos mucha glucosa. Como tenemos mucha glucosa, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a formarse un polímero de glucosa que nosotros ya conocemos, que se llama glucógeno. Entonces, el primer efecto de la insulina corresponde en el tejido hepático a la formación de glucógeno o glucogenogénesis. Entonces, diagnóstico: páncreas endocrino, tinción, fusinaldehída, elemento señalado, célula beta. Estímulo para que se libere o se dé la producción hormonal en esta célula. Hiperglicemia. Ya está apagados. ¿Cuánto mide esa célula? De 20 a 25 micras. Desde allí, ¿cómo se da la liberación de hormonas dentro del páncreas? Desde la corteza hasta la médula, los capilares. Una vez que se libera la insulina, junto a qué otras hormonas o cuáles son los elementos que se liberan desde la célula a la circulación. Perfecto. Efecto de la hormona liberada a nivel hepático. ¿Mediante qué receptor actúa la insulina? TKR, que significa receptor de tirosinoquinasa, segundo mensajero de la insulina, AKT o proteinoquinasa B. Ya vimos lo que pasa acá. El segundo efecto de este personaje ocurre a nivel muscular. Entonces vamos a tener acá una fibra de músculo, como ya hemos dibujado hace tiempo. Entonces, músculo acá. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver otra vez. La insulina tiene que llegar a su receptor, que es el receptor de TKR o tirosinoquinasa. El segundo mensajero de la insulina es la AKT o la proteinoquinasa B, entonces AKT. ¿Qué es lo que va a hacer la AKT aquí? La AKT va a generar su proceso de segundo mensajero que no tiene nada que ver con la conversión del ATP, sino que va a encargarse de promover la creación de esos canales que se llaman canales de GLUT4. El canal de GLUT4 se va a originar una vez que la célula haya sido estimulada por la insulina. Si no se estimula al receptor de tirosinoquinasa, no se activa el segundo mensajero, no va a ingresar la glucosa que tenemos de más a las células.
Entonces, desde acá se va a activar otra vez el canal de GLUT4, que es un canal dependiente de insulina. Entonces, una vez que se activa el canal de GLUT4, ¿qué sucede? Nosotros vamos a agregar esa glucosa, vamos a ver entonces la glucosa que está acá va a pasar, va a llegar al músculo, y en el músculo nosotros también tenemos glucógeno. Entonces vamos a hacer que se forme el glucógeno dentro del tejido muscular, como estamos viendo acá. También tenemos que saber que con la glucosa cuando ingresa o cuando aumenta en el cuerpo, cuando nosotros comemos. Y cuando comemos no solo ingresa glucosa, no solo ingresa carbohidratos, ingresa proteínas y lípidos. ¿Y cómo se llama el proceso que crea glucosa a partir de elementos no carbonatados? Gluconeogénesis. Entonces nosotros vamos a tener que disminuir la cantidad de la gluconeogénesis, aumentar la producción de gluconeogénesis aquí también. ¿Y aquí qué pasa? Acá vamos, aparte de activar los canales del segundo mensajero y el receptor de tirosinoquinasa, va a haber una mayor captación de aminoácidos dentro del músculo. Entonces los aminoácidos presentes en las proteínas van a ingresar y van a ayudar a que haya una mayor síntesis proteica, disminuyendo la capacidad de formar glucosa a partir de elementos no carbonatados. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto ahora? Que la insulina va a ayudar a que se disminuya la glucosa a nivel hepático, promoviendo la glucogenogénesis. Va a promover que se disminuya la glucosa en el músculo gracias a la glucogenogénesis que ocurre dentro del músculo. Recuerden que hay fibras rojas, fibras blancas y fibras mixtas. Eso lo vieron creo que lo vieron en macro 1 o me imagino que lo vieron con el Ferrer. Y después de esto, va a promover que ingresen los aminoácidos para evitar que se forme más glucosa a través de la gluconeogénesis. ¿Y se logró el objetivo de disminuir la glucosa? Sí o no. ¿Qué más vamos a hacer? Hay otro efecto en otro órgano que casi no se lo estudian, pero que nosotros lo vimos, que se conoce como el tejido adiposo. Entonces vamos a tener a nuestro amigo el tejido adiposo. ¿Y el tejido adiposo qué va a pasar? ¿Qué sucede en el tejido adiposo? Lo mismo que hemos visto hasta ahora. Llega el receptor que se llama TKR, se activa el segundo mensajero, que se conoce como la AKT, y va a promover que ingrese glucosa acá, gracias a los canales de GLUT4. ¿Para qué? Para hacer que se formen más triglicéridos. Entonces esto va a aparecer el GLUT4 acá, y ese GLUT4 va a hacer que baje más la glicemia, promoviendo la síntesis de triglicéridos. Entonces, así es como la glicemia se regula gracias a la acción de la insulina. Entonces, ¿qué hacía la insulina? La insulina se va a liberar cuando haya niveles de glucosa mayor al 100%. ¿Qué pasa allí? Como hay mucha glucosa, va a ingresar la glucosa a la célula gracias a un canal que tenemos presente en ella que se llama canal de GLUT2. Cuando la glucosa ingresa a la célula, dentro del citoplasma ocurre un proceso que se llama glicólisis de forma exagerada, porque hay mucho ATP. Eso hace que se bloqueen los canales de potasio. En consecuencia, se despolariza la célula. La despolarización de la célula hace dos cosas: que se aperturen los canales de calcio y que la célula comience a separar a la proinsulina en insulina y péptido C. Una vez que ingresa el calcio, al mismo tiempo, la vesícula se junta con la membrana de la célula para que se libere mediante el mecanismo SNER la insulina, el péptido C y la aminina. De allí, ¿qué pasa? La insulina tiene que viajar a sus órganos diana, que son hígado, músculo, tejido adiposo, donde se va a unir a su segundo mensajero, que es el TKR o receptor de tirosinoquinasa. De allí se activa el segundo mensajero, que es la AKT o proteinoquinasa B, y de allí va a hacer que se nazcan los canales de GLUT4. Si no llega la insulina y la insulina no estimula a la producción de la célula, no van a aparecer los canales de GLUT4. Los canales de GLUT4 se forman y se fosforilizan una vez que son estimuladas. Es decir, el canal no está hecho, el canal se empieza a hacer cuando se estimula el segundo mensajero, cuando se estimula el receptor y cuando se activa el segundo mensajero. El GLUT4 se forma en una vesícula y esa vesícula después es fosforilada para que pueda ubicarse en la membrana plasmática de las células. Entonces, efecto de la hormona producida en esa célula a nivel hepático. Aumenta la gluconeogénesis. Después de eso, efecto de la hormona producida por esa célula a nivel del tejido muscular. Y eso hace que aporten más proteínas. Después, efecto de la hormona señalada en el tejido adiposo. Promueve la lipogénesis. ¿Alguna pregunta sobre la insulina?
Algo que nos haya quedado claro. Ahora nos hace falta ver la otra célula que nos vemos aquí. Como se indicó, esta tinción fue diseñada o fue patentada en la década de los 20. Para los 50 la gente sabía que existía otra hormona que contrarrestaba los efectos de la insulina. Y en la década de los 50, un húngaro decidió desarrollar una tinción, que es una tinción que se así, y se llama tinción de Gomori, por el apellido del señor. Entonces, voy a borrar esto. La tinción de Gomori es la única tinción que permite que yo pueda distinguir a una célula alfa de una célula beta. Entonces, como ustedes ya son maestros con la función de la célula beta, tenemos que ver a la célula alfa en el microscopio óptico y tenemos que ver a las funciones de esa célula que hace lo opuesto de la insulina. Por lo tanto, si la insulina actúa a nivel hepático, el glucagón va a actuar a nivel hepático. Si la insulina actúa a nivel muscular, el glucagón va a actuar a nivel muscular. Si la insulina actúa a nivel del tejido adiposo, el glucagón va a actuar a nivel del tejido adiposo. Hacen lo opuesto en los mismos órganos. Entonces, borramos acá. ¿Alguna pregunta de esto? Con la tinción de Gomori nosotros podemos ver a los islotes de naranjas de la siguiente forma. Siempre pregunto lo mismo porque tiene forma de corazón. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a la cápsula del órgano que vemos acá. Esa cápsula es de tejido conectivo laxo, como ya saben. Observamos a las células beta de color morado, que son las más numerosas, corresponden casi al 80% del total de las células presentes en el islote. Y tenemos de color rosado o acidófilo a las células alfa. Las células alfa son las que van a encargarse de producir glucagón. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar del glucagón aquí. Daniela, me acuerdo de cerrar el sistema, por favor. Y vamos a poner acá. Si la célula beta mide de 15 a 20, la célula alfa va a medir un poquito menos. Va a medir de 10 a 15 micras. Entonces la célula alfa va a medir de 10 a 15 micras y va a estar presente más en la periferia, como observan en la placa que está proyectada. Entonces, vamos a tener una célula alfa, que la vamos a ir para allá, pero voy a poner sobre verde porque entonces, célula alfa. Las células alfa van a ser básicamente o corresponden al 15% del total del islote y al igual que la célula beta va a estar presente con capilares. Entonces, esto que estamos viendo acá corresponde a la célula alfa del islote de Langerhans. Y como ustedes están viendo, la célula alfa va a estar en contacto con bastantes capilares, al igual que la célula beta, como vimos allá. Entonces, con la tinción de Gomori, es la única tinción que va a permitir que yo pueda observar a las dos células de manera simultánea. Las otras no van a permitir eso. Entonces, vamos a tener acá vaso sanguíneo y cuál es el estímulo para que esa célula libere o produzca su hormona. Si dijimos que la cantidad de glicemia en sangre es de 70 a 100, a partir de cuando bajas de 70 estás en hipoglicemia y los síntomas de la hipoglicemia ocurren cuando estás en menor a 60. ¿Qué receptor de glucosa estaba presente en la célula alfa? Bueno, sí, el 1, pero me confundí. Entonces vamos a tener acá. Sobre esta célula tú vas a tener un receptor de glucosa que se llama el receptor GLUT1. Entonces el GLUT1 se llama así ¿por qué? Porque nosotros con esta tinción vamos a tener glucosa siempre en la sangre. Entonces, como hay menos glucosa, ¿debería ingresar la glucosa igual a la célula? No. ¿Seguro? ¿Cómo le estimula la producción de glucosa? Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros vamos a tener que hay menos glucosa en sangre, vamos a poner 1 y 2. Y los niveles de glucosa ahorita son menores a 70. Entonces la hipoglicemia es el estímulo principal para que esta célula alfa se encargue de hacer que ingrese, que empiece el proceso.
agarramos esa glucosa, ingresa a la célula por el canal GLUT1 y el canal GLUT1 permite que entre glucosa a la célula cuando hay muy poca cantidad de glucosa en sangre. Ingresa la glucosa en sangre y se transforma en glucosa sin fosfato. De glucosa sin fosfato se convierte en piruvato, el piruvato entra al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs pasa y hay ATP. ¿Qué sucede? ¿Hay ATP dentro de la célula? ¿Sí o no? ¿Hay ATP acá? ¿Sí o no? Pero mayores cantidades. Como en esta célula ingresó la glucosa por un canal de GLUT1, no importa si hay poca glucosa o no. Lo que me importa a mí es que haya glucosa sin fosfato, es que haya piruvato, es que haya acciones en el ciclo de Krebs y que se haga ATP. Así sea en pequeñas cantidades. Como hay ATP, ¿qué creen que va a pasar con esa célula? Lo mismo que pasó con la célula anterior. El canal de potasio que vamos a tener acá se va a bloquear porque la cantidad de ATP hace que se bloquee ese canal. Al bloquearse ese canal, la célula va a comenzar a despolarizarse por interna. Cuando se despolariza, esta célula va a comenzar a ser lo siguiente. Entonces se despolariza esa célula. Al despolarizarse, vamos a tener acá a otro canal que ustedes ya conocen porque lo vimos hace un ratito. Este es el canal de calcio. Entonces, el calcio va a comenzar a ingresar una vez que la célula se despolariza. Esta despolarización apertura el canal de calcio y el canal de calcio hace que ingrese calcio dentro de la célula, como estamos viendo acá. Y ya vamos a ver qué pasa con eso. Otro efecto que tenía es que sobre el núcleo, en el núcleo, ese aumento de carga eléctrica va a generar o va a hacer que esta célula comience a producir una proteína que se llama glucagón. Algo que no mencionamos es que la célula alfa va a medir de 10, creo que si lo mencionamos, de 10 a 15 micras y su estímulo inicial era la hipoglicemia. Una vez que eso pasa, se va a generar una vesícula, como lo vamos a tener aquí. Y a diferencia de la célula alfa, de la célula beta, la célula alfa solamente va a tener glucagón dentro de su vesícula. Entonces acá tenemos glucagón. ¿Qué sucede? Ingresa el calcio va a actuar ¿dónde? Va a actuar a nivel de la sinaptolevina, que está acá de color naranja, y de la sintaxina, que va a estar allá de color rosado. El calcio va a hacer que esas dos proteínas se unan, lo que junta la terminal de acá, la terminal de acá, y eso hace que se libere el glucagón en la sangre. Y ya está. Entonces, al igual que nosotros tenemos acción a nivel del hígado, acción a nivel del músculo, acción a nivel del tejido adiposo, lo mismo va a pasar acá. Entonces, el efecto es lo opuesto, sí, pero hay una cosa que cambia, y es que el glucagón va a actuar a través de un receptor que se conoce como el receptor de glucagón. El receptor de glucagón. Entonces, ese glucagón que fue liberado desde la célula alfa va a llegar y va a estimular acá. Y una vez que estimula el receptor de glucagón va a encargarse de hacer lo opuesto, que es que si tenemos glucógeno acá, el glucógeno se va a comenzar a degradar. Al degradarse, esa glucosa va a poder salir a la circulación, como vamos a tener acá. Y una vez que sale la glucosa puede ir al torrente sanguíneo, lo que aumenta el nivel de glicemia en sangre. Otro efecto que nosotros vamos a tener aquí es que va al tejido muscular. Como ustedes saben, en el tejido muscular nosotros tenemos glucógeno también. Y lo que va a hacer no solamente es romper el glucógeno que está aquí adentro. La otra cosa que va a hacer es promover la lisis de las proteínas. Y cuando promovemos la lisis de las proteínas, ustedes saben que esos aminoácidos van a ir hacia dónde, van a ir hasta el hígado para promover la gluconeogénesis también. Entonces así aumentamos más los niveles de glucosa en sangre, como estamos viendo. Y después de eso vamos al tejido adiposo y sobre el tejido adiposo pasan otras cosas parecidas. Y se va a encargar de romper a la vesícula, como estamos viendo aquí, activando a una hormona. ¿Y qué estamos viendo acá? Estamos viendo una molécula de glicerol, que es azúcar, y una cadena irregular de 1, 2 y 3 ácidos grasos. Entonces, ¿qué hace el glucagón?
el glucagón va a activar a una enzima que se conoce como HSL, que es una sigla en inglés para lipasa sensible hormona, hormone sensitive lipase. Destruye esto, se libera el glicerol va a la sangre también, lo que hace que disminuya, que aumente la glucosa en sangre, y esa cadena irregular de ácidos grasos pasa al hígado, donde va a actuar por medio de la beta-oxidación, que ustedes estudian en bioquímica, y se va a generar, bueno, no beta-oxidación, eso para ayudar, se va a aumentar la gluconeogénesis, lo que va a aumentar los niveles de glicemia en sangre. Entonces, para recapitular, diagnóstico, páncreas endocrino, elementos señalados, células alfa, que son las rosadas, y células beta son las moradas. Tamaño del elemento señalado, 10 a 15 micras. Proteína presente a nivel de la proteína responsable de la captación de glucosa, presente en gluturo. ¿Qué otros receptores tenemos acá? Vamos a tener otros receptores, que son el receptor de CSK. Y vamos a tener, si esa célula que está acá, que es la célula alfa, trabajaba con el sistema nervioso parasimpático, esta célula, que es la célula beta, va a trabajar con el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático trabaja con los receptores adrenérgicos. Entonces vamos a tener acá un receptor adrenérgico, que puede ser alfa 1, beta 1, lo que tú quieras, y va a ser sensible a la epinefrina y a la norepinefrina. Entonces, páncreas endocrino, diagnóstico célula alfa, canal responsable de permitir el ingreso de glucosa a la célula, gluturo, proteínas receptores presentes en la célula, CSK, y los adrenérgicos, alfa 1, beta 1 adrenérgicos. De ahí, efecto de la hormona, ¿qué hormona se produce? Glucagón. Efecto del glucagón a nivel hepático, aumentar la glucogenólisis. Efecto de la hormona liberada de dicho alimento a nivel muscular, proteínas, proteólisis, y degradar el glucógeno que está dentro del alimento. Entonces, proteólisis, glucogenólisis. Efectos de la hormona producida de dicho elemento a nivel del tejido adiposo, promueve la lipólisis. ¿Alguna pregunta, niños? Repetimos el experimento. Lo veo pensado, entonces ustedes me dicen que sí. Ya nos vieron entonces. A ver, niños, con esto nosotros terminamos el repaso previo del examen. Es decir, que lo único que vamos a hacer en el examen de práctica es reforzar lo que se les ha dado aquí. En teoría todo el mundo sabe lo que se le va a tomar y cómo se le va a tomar. Por eso yo no esperaría notas menores a 10. Entonces, chicos, con esto nosotros terminamos nuestros sílabos. Gracias por toda la sesión, gracias por todo lo que han hecho. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su formación. Sé que no tuvieron opción y les doy les agradezco por todo lo que me enseñan, por todo lo que han hecho. Nuevamente les quiero felicitar por todo lo que hicieron en su feria. Si fuera por mí, les hubiera dado la nota completa, pero no podemos tranquilo. Así que sí, muchas gracias por todo. Espero verlos en algún momento cuando pasen y no se vayan al otro. Y eso, me voy a ir con los exámenes que tengo, ustedes, Daniela, chicos, espero verlos en el camino. Y muchas gracias por todo lo que han hecho, por todo lo que han dado. Nos vemos en el examen. Nos vamos a juntar los dos grupos a la 1. Hacemos el examen, les entrego la nota y hacemos el final, y ahí ya después le damos